en nuestro país esa relación empresa privada, Ministerio de Educación, digamos desde bachillerato a luego llegar a la universidad, no está lo suficientemente armonizada como lo está mencionando? Todavía no estamos en ese nivel. Hay que mejorarlo. Yo creo que hay que crear una nueva institucionalidad para diseñar y poner en marcha estrategias conjuntas de actuación. El tema del empleo es un tema muy complejo que requiere de una diversidad de componentes y requiere una intervención multifacética o multisectorial. Por lo tanto, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, ni Educación, ni los empresarios por su parte, pueden atacar y definir estrategias que vayan a paliar el desempleo en el corto y en el mediano y largo plazo. Esto significa construir estrategias conjuntas de actuación. Como hemos conversado un poco, la inserción de los jóvenes tiene que ver con acciones prioritarias de educación, de incentivos, de investigación a nivel universitario y a nivel técnico para garantizar que esas necesidades provocadas por las nuevas tecnologías y por la globalización que necesitan los centros productivos se plasmen y se hagan concretas en el sistema curricular o en los programas educativos o de formación profesional. Hay una presión creciente sobre el tema oportunidades para jóvenes. Ya la semana anterior se decía alguna estadística que es triste, pero real, de casi un 70% de jóvenes que si tuvieran la oportunidad lo que quisieran es migrar, es salir del país porque no hay esa oportunidad. ¿Cómo es que se deberán crear esas oportunidades para ese creciente número de jóvenes? Porque también es un país joven, El Salvador. Claro. Yo creo que el esfuerzo interinstitucional que estábamos conversando es fundamental. Fíjate que el tema de los jóvenes, por ejemplo, tiene tres grandes salidas o tres grandes situaciones que hay que enfrentar conjuntamente. Primero es el tema del desempleo abierto, que básicamente es la categoría, digamos, del mercado de trabajo como que se ha popularizado más. Pero tenemos el tema del subempleo, que tú sabes que tenemos el invisible y el visible, que tiene que ver con aquellos jóvenes o aquellos trabajadores en edad de trabajar que quieren pero no trabajan todas las horas, o quieren y pueden pero no reciben el salario justamente de acuerdo a sus necesidades o a sus expectativas. Y tenés el tema migratorio. Entonces tú tenés tres grandes facetas: el desempleo abierto, el subempleo, las migraciones, y te voy a agregar otro más, la informalidad. Entonces, en esas cuatro perspectivas tú tenés que diseñar estrategias conjuntas de actuación. ¿Pero qué significa esto? También significa conversar con los trabajadores, que entre los empresarios y los trabajadores haya una relación que se consolide a partir de identificar estrategias conjuntas de actuación. Para nosotros, en el Ministerio de Trabajo, esto es fundamental, y como mencionábamos, esto requiere construir una nueva institucionalidad, que debería de ser una institución especializada en el futuro, que coordine y articule estos esfuerzos. Yo creo que es parte de esas negociaciones y de esos acuerdos que se tienen que definir entre los principales actores que intervienen en la dinámica laboral. Nuestra mano de obra joven, es importante esa mano de obra, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Realmente estamos aprovechando esa juventud, esa dinámica? Sí, bueno, si tú revisas cifras, por ejemplo, de nuestro ministerio, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de su Dirección de Previsión Social y Empleo, un porcentaje sustancial, entre el 60 y 75%, diría yo, de nuestros usuarios son jóvenes. Esto significa que hay una buena cantidad de jóvenes con competencias que está requiriendo el mercado de trabajo. Pero definitivamente, si tú vinculas el tema de la inserción productiva de los jóvenes con nuevas tecnologías, con la aparición y la redefinición de nuevos procesos productivos, es necesario definitivamente actualizar ese marco de actuación para mejorar esas competencias, y obviamente esto va a tener un impacto más positivo en la productividad. Los salarios. Yo he escuchado jóvenes que dicen, miren, quizás el problema no es que no hay trabajo, hay algunos puestos o hay suficientes trabajos como para uno poder empezar, pero los salarios son muy bajos. Pareciera que la juventud en el concepto de salarios mínimos no encaja, o por lo menos sus expectativas de vida son altas, como ya decía, porque hay un impacto de la nueva tecnología, hay un impacto de la globalización. Entonces los jóvenes no están dispuestos a salarios mínimos.
Aquí hay un problema, una situación muy definida, digamos. Nosotros no jóvenes, para decir una expresión, tenemos experiencia y tenemos un itinerario de capacitación y de formación profesional. Eso te hace más fácil el camino para insertarte en el mundo productivo. Los jóvenes, justamente por ser egresados de la universidad, de un instituto técnico, o que no tienen ninguna competencia, es mucho más difícil insertarse en el mundo productivo. A nivel salarial, yo vuelvo al tema subregional, Centroamérica y República Dominicana, somos los países pues que estamos posicionados con mejores salarios. Lo que sucede es que los salarios tienen que ver con las competencias y con la capacidad, con aptitudes profesionales y personales del buscador de empleo. Entonces, justamente por eso el tema de programas vinculados con mi primer empleo tienen que ser retomados en el corto y en el mediano plazo, porque es ahí donde podemos generar espacios. ¿Para qué? Primero, para mejorar esas competencias más cerca de las expectativas de los centros productivos. Segundo, para tratar de equiparar aquellas deficiencias en términos de calificaciones profesionales que no pudieron adquirir en su proceso de educación formal, educación superior, y por eso justamente se les hace difícil integrarse al mundo del trabajo. Hay una situación que algunos creen pone un punto de inicio difícil en esto de jóvenes trabajando, que es algunas modificaciones que hicimos en el pasado, como haberle restado un año al bachillerato en términos de edad, por ejemplo, y que hace que nuestros bachilleres, nuestros jóvenes, salgan a la calle a buscarse, o ya sea una carrera universitaria o un inicio de vida demasiado temprano, a los 17 años. ¿Eso qué presión le pone a esto de jóvenes buscando trabajo? Yo creo que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo creo que se trata de redefinir a partir de las necesidades actuales de las empresas, a partir de las necesidades actuales generadas por la apertura comercial, que es una política económica fundamental para generar condiciones de empleo, que pudiera ser un instrumento muy importante para promover el empleo juvenil. Cuando salió el informe de PNUD, por ejemplo, algunas personas decían que datos reveladores nos dicen que el empleo juvenil está en tal situación. Técnicamente estos datos no son nuevos, ni mucho menos reveladores, en el sentido de que de alguna forma se trataron de esconder cifras, no. Y ese es un componente, toco esto porque es un componente fundamental para generar inserción o garantizar condiciones para que los jóvenes se puedan integrar más rápido al mundo del trabajo. La generación de estadísticas del mundo del trabajo. Si tú tienes una producción, un análisis permanente, científico, de las estadísticas del mercado de trabajo, eso te va a dar pautas para los niveles de intervención y a dónde tú tienes que intervenir. Yo creo que eso es fundamental. Si como país tenemos que definir un horizonte estratégico, como se planteaba en el último informe de PNUD, ¿cuáles van a ser nuestras apuestas estratégicas? Si nosotros tenemos definidas las apuestas estratégicas en términos de apoyar o apoyar menos a un sector especial de economía, pues justamente los esfuerzos de integración y de esfuerzo interinstitucional, yo creo que van a ser mucho más claves en ese sentido. Pero fue, o podríamos interpretar como un error, haber lanzado a los jóvenes más temprano en edad a la vida productiva sin tener ese diseño. Porque también los empleadores dicen, necesito gente con X experiencia, pero es decir, difícilmente un joven de 17 años va a tener esa experiencia para insertarse al mercado laboral si previamente no se le da. Claro, tú tenés que dividir el tema de los jóvenes, por ejemplo, en que primero son proveedores de derechos. Tienen que ejercer derechos fundamentales que están vinculados con la formación profesional, con la educación, con la recreación, con el deporte. Entonces yo creo que es importante tratar de primero garantizar esos derechos, justamente porque un joven que no tiene un itinerario de educación formal terminado no va a poder integrarse en un sistema de formación profesional